Amigos, 11:41 de la mañana, nuevamente nos trasladamos al auditorio de la CAN TV. Ahí se continúa realizando el encuentro de tuiteros y tuiteras por la paz. Y a esta hora realiza su intervención el ministro de Estado para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas. Marilyn Monroe. Y en la introducción, al explicar el contexto de aquellos entrevistadores del siglo XIX, se comenta que aquellos seres humanos que entrevistaban en aquel tiempo podían sostener una conversación de 1, 2 o 3 horas con un personaje, irse de vuelta a su casa y luego transcribir a mano aquellos diálogos con una precisión impresionante. Su cerebro estaba, no digamos vacío, pero sí lo suficientemente concentrado en aquel acontecimiento, que era una conversación con un personaje X, que les permitía memorizar con tino y fidelidad aquella conversación larga. Y las transcripciones normalmente eran relativamente fidedignas. Hoy día tenemos generaciones de periodistas que si no cargan un grabador o un teléfono que grabe, pues difícilmente tomen nota mental con fidelidad de un acontecimiento, de una declaración, de un discurso. Somos seres humanos sometidos a un bombardeo constante, sistemático de mensajes. El espacio público ha sucumbido al fenómeno de la publicidad, del mercadeo. Y el individuo de hoy es supuestamente hiperinformado. Probablemente no se ha leído las grandes obras de la literatura universal o desconoce la profundidad de aquellos acontecimientos sobre los cuales pontifica o sobre los cuales escucha que se habla en la televisión o en la radio. Probablemente esté profundamente desinformado sobre cosas en las que cree con pasión. Lo decía nuestro inolvidable Héctor Mujica, guaro como nuestro anfitrión Manuel Fernández, al hablar de la opinión pública en este libro que es un clásico, El imperio de la noticia. Todo el mundo habla de ella, está refiriéndose a la opinión pública, pero ninguno la aprehende. La sociometría y sus cultivadores, entre ellos en primerísimo lugar el Instituto Francés de Opinión Pública y su director Jean Stoetzel y el norteamericano Gallup, entre otros, procuran cazarla a través de métodos no siempre certeros, aun cuando muchas veces luminosamente acertados. Y el problema se complica extraordinariamente con el surgimiento de lo que los alemanes bautizaron como sociedad de masas o cultura de masas, donde prevalece la agnoia, el no conocer o el conocimiento a medias, a cuartas y a rastras de lo que los medios de información colectiva proporcionan. Y este conocimiento a medias o a cuartas es el que forma la opinión. Si estuviese entre nosotros vivo, quizás Héctor se animara a escribir un libro llamado El imperio, ya no de la noticia, sino del Twitter o de las redes sociales. Y si en aquel entonces, años 70, 80, había ciudadanos que andaban por allí, por la vida, haciéndose opinión con un conocimiento a medias o a cuartas, hoy tenemos a legiones enteras informándose y haciéndose una opinión con un conocimiento a cuartas, a octavas, a milésimas de aquello que sucede en su tiempo. Yo tengo acá una serie de fotografías y tweets que más bien voy a permitirme poner en circulación por el escenario. Ya nuestra ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, ha hecho pública difusión de las manipulaciones habituales sobre los acontecimientos de violencia en Venezuela, utilizando fotografías de otros lugares, como si fuesen aquí. Y recientemente el diario Ciudad Caracas publicó una fotografía de un ciudadano que aparecía rodeado de efectivos de la Guardia Nacional. Se publicó en una de estas páginas web que estaba siendo asfixiado por la Guardia Nacional este ciudadano con supuesta discapacidad, y luego el autor de la fotografía, Alejandro Segarra, aclaró que la Guardia estaba auxiliando a una persona que estaba asfixiada. Ahora, seguramente millones hoy día creen en la primera versión, y a lo mejor centenares
centenares de miles están enterados de la rectificación. Es un fenómeno interesante, porque para el periodismo ya no se trata de que un asunto sea veraz, fidedigno. En este campo de las llamadas redes sociales o del Twitter en particular, lo importante es que se haga viral. Y entonces se sacrifica la veracidad, la verdad, en favor de la inmediatez y de la multiplicación por miles, por millones de tweets y retweets. Un campo que no está dirigido, además, a lo racional, sino fundamentalmente a lo emocional. Probablemente sin ese fenómeno de las llamadas redes sociales, muchas de las compatriotas, muchos de los compatriotas que hoy andan neurotizados, en un estado de neurosis colectiva, haciendo cosas que individualmente quizás no harían, justificando cosas que en su vida normal quizás no justificarían, auspiciando cosas que en otro tiempo y lugar no auspiciarían. Prisioneros del odio, de la indignación, de la rabia, de la intolerancia, que no es espontánea sino dirigida, que no es espontánea sino producto de un plan, de sectores poderosos, sectores asociados al capital financiero transnacional, que chillan de rabia porque estas instalaciones de la CanTV hoy están al servicio del pueblo venezolano y son propiedad del pueblo venezolano y no son un negocio más de las transnacionales, que chillan de rabia porque en Venezuela se desarrolla una revolución que pone por delante los intereses del ser humano, por delante los intereses del pueblo y no los intereses del capital, que ven con temor que aquí se desarrolla un proceso que es ejemplo para otros pueblos del mundo, con sus problemas, con sus inconvenientes, con los errores que nadie desconoce, que nadie deja de reconocer, y para enfrentar los cuales estamos convocando al diálogo fecundo a todos los compatriotas de Venezuela. Hay que hacerle un reconocimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por la infinita paciencia que ha tenido, la altura, la responsabilidad que ha demostrado en el ejercicio de este cargo, para el cual nos lo sugirió el comandante Chávez y para el cual el pueblo venezolano lo eligió con votos, que son con votos tan válidos como los votos que eligieron al señor Ramón Muchacho como alcalde de Chacao, con la diferencia de que Maduro cumple con sus obligaciones y el señor Muchacho se cruza de brazos, por decirlo menos, frente a las que él mismo adquirió al ser electo alcalde de Chacao, por mencionar solamente el caso del señor Muchacho. Tengo, por cierto, un audio que quisiera colocarles ahora. Pero fíjense, les decía que el presidente Maduro, si hubiese sido un irresponsable, cargaría con la responsabilidad histórica al día de hoy de haber conducido una guerra civil en Venezuela. Porque vaya que ha hecho esfuerzos, y nos consta quienes hemos trabajado con él y le hemos hecho seguimiento a su discurso, de cómo ha sido coherente y sistemático en el llamado a la paz, a la racionalidad, a que los factores diversos y heterogéneos de eso que llaman el chavismo se mantengan dentro del cauce de la Constitución, que no mordamos el peine de la violencia, que no caigamos en las provocaciones sistemáticas de aquellos que saben que no tienen fuerza propia para acabar con la revolución bolivariana y que saben que solo la fuerza telúrica y volcánica de este pueblo podría desmadrar la realidad política, económica y social de Venezuela. Y Maduro, con el pueblo Maduro también, con la madurez de Chávez del proceso revolucionario venezolano, ha mantenido a pulso el barco nacional. Hemos tenido que llorar muertes, destrucción, irracionalidad, ciertamente. Pero, como dicen coloquialmente, le escuché a Diosdado en estos días, Rondón no ha peleado. Y esperemos, confiemos, estamos seguros de que no hará falta que este pueblo salga a pelear, porque aquí hay un Estado venezolano con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad dedicados a cumplir con su función, a evitar que se desmadre el ánimo nacional. Miren, el 99.99%
.9999% de los efectivos de la Guardia Nacional y de todos nuestros cuerpos de seguridad del Estado han manejado con absoluto y total respeto a los derechos humanos la situación que se le ha presentado. De lo contrario, en 16.000 actuaciones que ha habido durante un mes de parte de la Guardia Nacional, nosotros tendríamos motivo para imaginar que el saldo de víctimas habría sido descomunal en Venezuela. Si durante apenas unos días, el 27 de febrero del año 89 y días subsiguientes, aquí la Cuarta República tuvo el dudoso privilegio de causar alrededor de 3.500 muertes. 3.500 muertes, una verdadera masacre, con fusiles de guerra disparando contra los apartamentos del Valle, de Caricuao, del 23 de enero, del cementerio. Aquí ha habido un respeto increíblemente desconocido por factores de la comunidad internacional, por los propios llamados defensores de derechos humanos, por parte de nuestros cuerpos de seguridad. En líneas generales, no digo que no haya habido algún caso, y bienvenidas sean las investigaciones para individualizar responsabilidades y que sean castigados aquellos que hayan cometido algún exceso, pero no es la norma, es la excepción que confirma la regla y de eso debemos estar orgullosos. Ahora fíjense, yo les quiero decir que el 87% de las venezolanas y venezolanos rechazan las guarimbas, lo dice la última encuesta de Interlaces. Si no fuese así, 89.000 habitantes del municipio de Chacao estarían hoy día haciendo guarimbas en la Plaza Altamira. Pero no. Los 89.000 que votaron por el señor Muchacho, estoy seguro, también quieren la paz. Así sean antichavistas, pero rechazan la violencia, el 87% de ellos. Yo quiero colocarles un sonido que una habitante de Chacao nos hizo llegar, de una asamblea que realizó ayer el alcalde. Escuchen. En este país pasa cosas terribles, de día y de noche, no quedan documentadas, porque nadie se pierde en el río lo que está pasando. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que seguir armados de cámaras y de videos. No se crean ustedes que eso no es importante. Es verdad que con una cámara ustedes no van a impedir que le metan un pequillazo a alguien, o que se lleve detenido ilegalmente a alguien, es verdad. Pero documentándolo sistemáticamente es mucho lo que se hace. Y en este municipio se han cuidado de que los grupos paramilitares no actúen hasta ahora. Y los cuerpos del Estado saben que lo que hacen aquí lo ve todo el mundo. Lo ve todo el mundo por alguna razón que los vecinos que se están protestando vienen para acá. Ustedes se han preguntado de problemas, que muchachos no apoyan, no le están en la bolita. Desde que hacen un manifiesto público, por alguna razón, los que manifiestan se vienen para acá. Por alguna razón los que manifiestan se vienen para acá, dice el muchacho. Dice que él mismo lo critican porque supuestamente no apoya las guarimbas. Y dice, bueno, tendré que hacer un manifiesto público, por alguna razón se están viniendo para acá. El yo no fuismo, pues, típico de nuestra Cuarta República. Nadie acompañó a Carmona, ¿verdad? Carmona dio su golpe solo en el 2002. Pues bueno, seguramente le pasará lo mismo a los guarimberos. Los van a dejar solos, solitos. La Cuarta República, esos viejos políticos con cara nueva o cara vieja, los van a dejar solos, los van a abandonar. Es sumamente importante que nosotros utilicemos esas herramientas de la comunicación para luchar por la verdad. Pero sobre todo, es sumamente importante que nosotros no nos dejemos capturar por el fenómeno que expresa la irracionalidad guarimbera. Nosotros no podemos deshumanizarnos, tenemos que poner por delante al ser humano. Y antes que tuiteros, nosotros somos ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Amenazas de muerte a montón.
además de las tergiversaciones, criminalización, una infinidad de prácticas prohibidas por la legislación venezolana se practican en las redes, particularmente en el Twitter. Yo lo pongo sobre la mesa. Sé que hay debate entre los colectivos dedicados a la comunicación en las redes sobre las normas, las reglas que han de aplicarse o que se aplican en el mundo y particularmente en Venezuela a este tipo de comunicación. Lo que sí sé es que en ese campo están abolidas las normas éticas que se estudian en la universidad cuando usted cursa la carrera de comunicación social. La obligación de verificación, de contrastación, el derecho a réplica, la aclaratoria y la rectificación no aplican. Lo pongo sobre la mesa para aquellos que todavía tengan un espacio dentro de su espíritu, dentro de su alma, para tomar cierta distancia frente a lo primero que leen, frente a lo primero que ven, y lo piensen 2, 3 veces antes de creerse informados absolutamente por haber visto algo en el Twitter, por haber visto algo en alguna red social. Si antes era un imperativo la lectura crítica de los medios de comunicación, hoy es imperativo ampliar la conciencia sobre la necesidad de leer críticamente a las redes sociales. No dejarnos llevar de buenas a primeras por un conocimiento a medias, a cuartas, a octavas o a milésimas de la realidad que nos circunda. Yo les agradezco mucho. Hemos traído un video que vamos a colocar de inmediato, ¿les parece, compatriotas? Antes de darle la palabra a nuestra moderadora, Erika Ortega Zanoja. ¿Vemos el video a continuación? Bueno, una de las cosas, mientras colocan el video, que también habría que decir, es esta, como decían los compañeros, esta persecución de la que han sido sujetos las personas, los chavistas, que a través del Twitter, ya tenemos el video.